Imagina una sala de urgencias llena de pacientes, en espera de atención. ¿A quién atenderías primero? La respuesta está en el triage. Hola, urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias y donde cada segundo cuenta. El día de hoy vamos a ver qué es el triage y cómo es una de las herramientas más valiosas en el servicio de urgencias. El triage es el proceso de clasificación de pacientes que permite priorizar la atención médica según la urgencia y gravedad de su condición, no según el orden de llegada. Su objetivo es identificar de manera rápida y objetiva quién necesita atención inmediata, quién puede esperar y quién no requiere la atención hospitalaria. Esta palabra proviene del francés trier, que significa clasificar o seleccionar, y se utiliza tanto en urgencias hospitalarias como en situaciones de desastre o medicina táctica. Entre los principales tipos de triage tenemos al triage de desastres, que es utilizado en escenarios con múltiples víctimas. El ejemplo más importante es el protocolo START, que significa Simple Triage and Rapid Treatment, y clasifica a los pacientes en colores rojo, aquel que está en un estado crítico, amarillo como un paciente urgente pero que puede esperar la atención, verde para pacientes con lesiones menores y en negro a los pacientes que ya fallecieron o que no tienen probabilidades de sobrevivir. Este tipo de triage prioriza salvar la mayor cantidad de vidas posibles con recursos limitados. En el área de urgencias hospitalarias, los tipos de triage utilizados se basan principalmente en sistemas estructurados que permiten clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición y la urgencia de atención requerida. Los sistemas de triage más ampliamente validados y utilizados son los de 5 niveles, que han demostrado superioridad en validez y fiabilidad respecto a los sistemas de 3 niveles. El Emergency Severity Index es un sistema estructurado de triage de 5 niveles, desarrollado en Estados Unidos, que clasifica a los pacientes con base en 2 criterios principales: la gravedad clínica del paciente y la cantidad de recursos hospitalarios que probablemente requerirá. Su objetivo es priorizar la atención y anticipar la carga de trabajo en los servicios de urgencias. Se divide en 5 niveles. SI1 para pacientes que requieren reanimación o resucitación. La atención aquí es inmediata. SI2 para pacientes con riesgo alto, dolor o malestar severo, alteración del estado mental o signos vitales inestables. La atención aquí es en menos de 10 minutos. SI3, condición estable, pero que requiere más de 2 recursos: laboratorios, radiografía o consulta especializada. SI4, condición estable, que requiere de un recurso, por ejemplo, una sutura o una radiografía simple. SI5, condición menor o administrativa, que no requiere recursos de urgencias. El Canadian Triage and Acuity Scale es un sistema de 5 niveles desarrollado en Canadá para clasificar a los pacientes que llegan a urgencias según la gravedad de su condición y el riesgo de deterioro clínico. Su objetivo principal es garantizar que los pacientes más graves sean atendidos primero, estableciendo tiempos máximos recomendados para la valoración médica. El nivel 1 corresponde a aquel paciente que requiere intervención inmediata para preservar la vida o evitar un deterioro inminente. El tiempo de atención es inmediato. El nivel 2 es un paciente con riesgo de deterioro rápido o dolor severo o agudo, pero con signos vitales aún relativamente estables. El tiempo de atención debe ser menor o igual a 15 minutos. El nivel 3 corresponde a una condición que podría deteriorarse si no se atiende pronto. Requiere recursos diagnósticos o terapéuticos múltiples y el tiempo de atención debe ser menor o igual a 30 minutos. El nivel 4 es una condición leve, sin compromiso sistémico, pero que requiere atención médica. El tiempo de atención es igual o menor a 60 minutos. Y el nivel 5, un paciente con problemas menores o crónicos sin signos de gravedad ni riesgo de deterioro. El tiempo de atención debe ser menor o igual a 120 minutos. Continuamos con el Manchester Triage System. Es un sistema estructurado de 5 niveles desarrollado en Reino Unido, diseñado para priorizar a los pacientes según la urgencia clínica, con base en síntomas y signos guías. Su característica principal es el uso de algoritmos o diagramas de decisión, denominados flowcharts, que agrupan motivos de consulta frecuentes y guían paso a paso hasta asignar un nivel de prioridad.
El nivel 1 se asigna a un paciente que requiere atención inmediata para preservar la vida y el tiempo de atención es inmediato. El nivel 2 es un paciente con riesgo significativo de deterioro rápido, pero no está en paro. El tiempo de atención debe ser menor o igual a 10 minutos. El nivel 3 requiere evaluación pronta para prevenir deterioro o aliviar el dolor. El tiempo de atención es igual o menor a 60 minutos. El nivel 4 es un paciente con condición estable, sin signos de compromiso sistémico, con un tiempo de atención igual o menor a 120 minutos. Y el nivel 5 es un paciente con un cuadro leve o crónico sin riesgo inmediato, y el tiempo de atención será menor o igual a 240 minutos. El Australasian Triage Scale es el sistema oficial de triage utilizado en Australia y Nueva Zelanda, desarrollado por el Australasian College of Emergency Medicine. Clasifica a los pacientes en 5 categorías, según la urgencia clínica y los tiempos máximos aceptables para ser atendidos por un médico. En el nivel 1 tenemos a un paciente que requiere atención inmediata para evitar la muerte, y la espera será de 0 minutos. En el nivel 2 tenemos a un paciente con riesgo de deterioro rápido, dolor o sufrimiento severo, y la atención será menor o igual a 10 minutos. En el nivel 3 tenemos a un paciente con potencial de deterioro si no se atiende en el corto plazo, y el tiempo de atención será menor o igual a 30 minutos. En el nivel 4 tenemos a un paciente sin riesgo inmediato, pero que requiere atención médica. El tiempo de espera será menor o igual a 60 minutos. Y en el nivel 5 tenemos a un paciente con problemas menores o crónicos sin riesgo, y la atención será menor o igual a 120 minutos. Estos sistemas estructurados de 5 niveles han demostrado mejor desempeño en la asignación de prioridades y en la fiabilidad interobservador en comparación con sistemas informales o de 3 niveles. Además, existen modelos complementarios como el Fast Track y la evaluación rápida, que, tras el triage inicial, permiten derivar pacientes de baja complejidad a circuitos específicos para optimizar el flujo y reducir la congestión en el servicio de urgencias. El triage es esencial porque garantiza un uso eficiente de los recursos, evita retrasos en la atención de pacientes críticos, mejora la seguridad clínica y disminuye la saturación hospitalaria. Además, permite generar estadísticas y tomar decisiones administrativas en tiempo real. El triage no solo es una herramienta clínica, sino también una estrategia organizacional que salva vidas. El triage es la primera decisión médica que marca la diferencia entre el caos y un sistema capaz de salvar al mayor número de pacientes en el menor tiempo posible. ¿Y tú, urgenciómano, qué sistema de triage utilizas en tu hospital? Déjamelo aquí en los comentarios. En la descripción te dejo un enlace para que descargues gratis una plantilla para hacer triage hospitalario. Y bueno, esto es todo por hoy. Si este video te ayudó a conocer esta herramienta tan valiosa en urgencias llamada triage y estás listo para ponerlo en tu práctica diaria, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No olvides unirte a nuestras membresías y pasar por la tienda virtual donde podrás adquirir productos digitales que pueden simplificar tu práctica diaria. Muchas gracias por llegar al final de este video.